vamos a dar continuidad entonces a la unidad de materiales que habíamos iniciado la semana pasada. La semana pasada vimos generalidades de materiales catalíticos sobre en qué consisten, componentes, propiedades, funcionalidades, terminología asociada a lo que es el mundo catalítico, al área de catálisis y particularmente catálisis heterogénea. Terminología, conceptos que es importante que internalicemos para lo que vamos a seguir viendo y estudiando en este cuatrimestre todos juntos, fundamentalmente teniendo en cuenta, como ya les mencioné, que muchos de estos materiales son de producción propia y los vamos a estudiar en las distintas técnicas de análisis instrumentales, además de los ejemplos de bibliografía propiamente dichos. Entonces, ahora vamos a ver una gran familia de materiales catalíticos, que serían los que vamos a denominar y conocidos como zeolitas, que tienen varias particularidades bastante distintas a los materiales o ejemplos de materiales catalíticos que vimos en la clase pasada. Esta familia de materiales, a ver qué pasa acá, se denominan zeolitas, donde su descubridor, allá por 1756, las denominó así con una combinación de terminologías donde zeo está asociado con la acción de hervir y litos de piedra. Lo que descubrió Cronstedt en ese momento fue una familia de zeolitas naturales, es decir, encontradas en la naturaleza, en distintas formaciones geológicas, donde él pudo observar a una piedra con huecos, con porosidad, con cavidades, con canalcitos, que decía que hervía porque sí, estaba introducida en un recipiente con agua, y al introducir esta piedra en el recipiente con agua, salían burbujitas, por eso decía que hervía. Entonces, piedra que bulle o hierve. Entonces, estamos hablando de materiales inorgánicos, materiales sólidos, inorgánicos. Disculpen chicos la interrupción. Entonces, estamos hablando de materiales inorgánicos, cristalinos. Esta familia de zeolitas o de materiales catalíticos tienen una particularidad importantísima, que es que conforman estructuras cristalinas. Cristalinas, ya vamos a ver el concepto de cristalinidad, pero son estructuras de átomos interconectados entre sí, donde esa conformación tridimensional esqueletal se repite a largo alcance, es decir, tiene una conformación mínima, mínima que la representa, con una conjunción de átomos unidos entre sí por redes de enlaces, y esa conformación mínima se repite indefinidamente, se replica indefinidamente, formando partículas, cadenas, planos, redes, hasta llegar a contexturas de tipo volumétricas,
en el espacio con una identificación cristalina que les pertenece únicamente a una especie y que la distingue del resto. Entonces, zeolitas, estamos hablando entonces de compuestos inorgánicos, cristalinos, y a su vez le vamos a sumar un componente que los distingue del resto de los materiales sólidos catalíticos, que son porosidad. La porosidad, es decir, nos imaginamos, como dice Cronstedt, una piedra que tenga poros, huecos, canales, intersticios, cavidades dentro de esa piedra. Estamos hablando a nivel macroscópico para que ustedes se den cuenta. Pero un granito de catalizador de zeolita es un granito de partículas nanométricas. Y dentro de ese granito de partículas a nivel nanométricas tenemos toda esta conformación tridimensional de poros, huecos, canales, cavidades, conectados entre sí internamente de ese granito. Bueno, dentro de la gran familia de zeolitas vamos a tener una subclasificación muy grande, porque estamos hablando de muchísimas especies de zeolitas naturales y muchas más todavía de zeolitas no naturales, sintetizadas en un primera instancia en laboratorios y después a nivel industrial. Pero a nivel laboratorio existen muchísimas, muchísimas más. Por lo tanto, tenemos una gran familia de zeolitas, materiales denominados zeolíticos, y cada una de estas zeolitas que conforman esta gran familia va a tener una estructura cristalina determinada, particular, única para cada una de ellas. Y cada una de ellas, cada una de estas zeolitas que tiene una estructura única, particular, definida, que le corresponde a ella y nada más que a ella y no a las otras, va a tener, por supuesto, un nombre, identificación definido. Entonces, cuando hablamos de cada uno de estos tipos de zeolitas, ya sabemos que nos estamos refiriendo a una zeolita con un determinado nombre, con una determinada estructura cristalina y con un determinado capacidad de distintas propiedades que ya vamos a ver todas las funcionalidades que tiene. Acá podemos ver una gran clasificación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Tenemos una gran clasificación donde, ya habiendo internalizado el concepto de que estos materiales tienen poros, a ver, vuelvo a repetir lo que les dije en la clase pasada. Imagínense una piedra pómez o una esponja, así, a nivel macro, por supuesto. Eso a nivel micro o a nivel nano es un granito, una particulita de una zeolita, que millones y millones y millones de estas son las que van dentro de los reactores donde se producen los procesos químicos. Entonces, cuando hablamos de tamaño de poro, estamos hablando de esos huequitos que vemos en la cara externa de la piedra o de la esponja, ¿no es cierto? Esos huequitos son los que nos van a permitir ingresar al interior de la partícula, es decir, la molécula ingresa al interior de esa partícula a través de ese poro, de ese hueco que está en la superficie de la partícula, y cuando ingresa al interior de la partícula, se pone en contacto
con los sitios activos, que no solamente están en la cara externa de la partícula, sino que también van a estar dentro de esos huecos, de esos poros, de esos canales, de esas cavidades. Los sitios activos van a estar dentro de esos lugares, y allí adentro se producen las reacciones químicas. Entonces las moléculas reactivas entran a la partícula a través de ese poro que está en la superficie de la partícula, ingresan a los huecos, canales, se ponen en contacto con los sitios activos, forman los estados intermediarios de transición y interaccionan con otros estados intermediarios cercanos, de moléculas similares o de otras moléculas que también son reactivas, y forman los productos de reacción que son desorbidos finalmente por otros huecos, canales o poros de la partícula sólida. Entonces, a eso nos llamamos, o nos referimos, mejor dicho, como tamaño de poro, en medidas de Armstrong, 10 a la menos 10. Tenemos materiales con mayor de 500 Armstrong de tamaño de poro. Estamos hablando de materiales porosos, macroporosos. Materiales entre 20 y 500 Armstrongs de tamaño de poro, estamos hablando de materiales mesoporosos. Acá tenemos algunos ejemplos. Y los materiales con tamaños de poro de inferiores a 20 Armstrong, nos estamos refiriendo a materiales microporosos. Dentro de los materiales microporosos es que encontramos a las familias de las zeolitas. Y a su vez, dentro de la familia de las zeolitas, las podemos subdiferenciar en poros pequeños, poro medio, poro grande y poros ultra grandes. Y acá tenemos los valores de los tamaños de, los nombres, algunos nombres como ejemplos, pero un nombre de ejemplo de alguno de estos nada más. Acá tenemos la fórmula que identifica a estos. Pero bueno, todas las zeolitas, su división por distintos tamaños de poro y una gran clasificación de nombres y fórmulas van a estar comprendidas dentro de los materiales microporosos menores de 20 Armstrong de poros. Vamos a ir haciéndonos alguna idea de cómo son o cómo están constituidas las zeolitas en general, ¿no? Podemos decir que como base, y vamos a seguir hablando de generalidades, como bases tenemos, como base o como partida, tenemos un silicio, que sería este átomo blanco, coordinado tetraédricamente con 4 oxígenos. Si estamos en presencia de un silicio, su estado de coordinación natural es 4+. Si está coordinado con 4 oxígenos, forma, como ustedes ven, una pirámide perfecta, el silicio coordinado con 4 oxígenos. Una pirámide perfecta, y este silicio, al tener un estado de oxidación de 4+, se coordina perfectamente con esta estructura sin generar ningún defecto de estructura, ni defecto electrónico, ni nada por el estilo. Cada una de estas pirámides de silicio con 4 oxígenos se pueden unir entre sí a través de otro enlace con oxígeno. Se unen entre sí y pueden ir formando cadenas de pirámides piramidales de silicios coordinados con oxígenos. Estas cadenas entre sí se pueden unir a su vez entre sí, forman planos,
Y estos planos se pueden unir entre sí, un plano con otro plano y otro plano por encima, por debajo, y forman redes tridimensionales. Es probable, y no solamente probable, sino que se da también, que de tanto en tanto, en estas redes de silicios coordinados tetraédricamente con 4 oxígenos, tengamos intercalados tetraedros de aluminio en el átomo central, coordinado tetraédricamente con 4 oxígenos. En el caso, si tenemos una pirámide de aluminio con 4 oxígenos, estamos hablando de que en este caso, al aluminio tener un estado de coordinación 3+, ya este estado de coordinación con 4 oxígenos es bastante algo forzado, digamos, ¿no? Ya no es un estado natural como el silicio con 4 oxígenos, sino que en este caso ya estamos teniendo, si el estado de coordinación aluminio es 3 y tenemos 4 oxígenos, en esta pirámide estamos teniendo una pirámide con una cierta deficiencia de carga negativa. Pero bueno, así se conforman las zeolitas. Volvemos a tener lo mismo, en este caso el átomo central, dijimos puede ser silicio o aluminio, coordinado con 4 oxígenos. Acá tenemos otro ejemplo. Venimos acá, tenemos lo mismo. Acá es como yo les mencionaba, cadenas de silicios coordinados con oxígenos, 4 oxígenos, o aluminios coordinados con 4 oxígenos, que van uniéndose entre sí y forman estas cadenas, y estos a su vez se unen con otros y forman redes, planos primeramente, y redes tridimensionales que ocupan volúmenes en el espacio. En este caso, ven, tenemos las conformaciones iniciales, se van uniendo entre sí, volvemos de nuevo a las cadenas, estas cadenas se unen entre sí, y van a empezar a dar conformaciones de lo que después van a ser, esto le llamamos anillos, pero esto van a ser después los poros de ingresos a las partículas que les mencionaba antes. Y acá tenemos la unión de todos estos que van conformando a nivel espacial, volumétrico, distintas formas, y esto nos va a dar los distintos tipos de zeolitas que vamos a encontrar, ya sea encontrar en la naturaleza, o ya sean sintetizadas en laboratorios, que son muchísimas, muchísimas. Entonces tenemos a las que le decimos tipo A, estos son nombres directamente que no hace falta que lo sepan, vamos a aprendernos un par o 2 o 3 nombres que son los que vamos a trabajar en el cuatrimestre. Pero bueno, miren, estos son los anillos que se forman a través de estas uniones, y estos anillos son los que forman el tamaño de los poros que van a estar en la superficie externa, y por acá van a ingresar las moléculas reactivas al interior de estos poros y canales y cavidades, y acá adentro se van a poner en contacto en la superficie interior de estos canales, poros, que va a haber dentro de las piedras o partículas de zeolitas, con los sitios activos. Como ustedes ven, estos poros, depende del tipo de zeolita, va a estar conformado por X número de átomos de silicios y aluminio. Y dependiendo el número de átomos que conformen estos anillos que van a formar los poros, va a ser el tamaño de los poros. Y verán que acá tenemos un tipo de zeolita que se llama 7Cm5, con este tamaño de poros. Tenemos esta otra zeolita que se llama 7Cm11, con este tamaño de poros, de diámetro de poro. Esta zeolita beta, con este tamaño de poro. ¿Qué va a implicar esto? Que este tamaño de poro, de acceso al interior de las cavidades y canales y porosidad de la partícula zeolita, me va a dar un tipo de selectividad particular, que es
acá por este tamaño de poro van a ingresar las moléculas que puedan pasar por ese poro. Las moléculas más grandes no van a poder ingresar al interior de los canales, cavidades de esta partícula de material. Con lo cual ya le estamos confiriendo a este material una propiedad de selectividad de forma, que no lo tienen los materiales que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos materiales catalíticos que eran compuestos activos o sitios metálicos depositados sobre las superficies de óxidos que podían ser inertes o bien óxidos con cierta actividad también catalítica. Pero esos materiales que actúan de soporte de las partículas metálicas activas son materiales más bien que les denominamos de tipo másico, no tienen porosidad, huecos, canales adentro de sus partículas. Por lo tanto, no tienen lo que se denomina selectividad de forma. Y en cambio, esos materiales, la actividad catalítica transcurre por lo que sería la funcionalidad o actividad química de los sitios activos, simplemente. Estos materiales, la familia de las zeolitas, además de transcurrir su actividad por actividad química, es decir, actividad química de los sitios activos que podamos tener dentro de las canales, cavidades, porosidad de las partículas de sólido, o también por la parte externa de la partícula, le conferimos además otra propiedad que las hace muy activas y muy selectivas, y que las diferencia totalmente de los otros catalizadores, que es la selectividad de forma. Selectividad de forma entonces quiere decir que de acuerdo al tamaño de los poros de acceso a las partículas, va a limitar cuáles serán las moléculas que ingresan y cuáles que no. Y entonces ahí ya estamos eligiendo cuáles van a ser las moléculas que van a llevar adelante la actividad catalítica de mi proceso. Y en función de qué proceso quiera llevar yo adelante, es decir, qué moléculas quiera convertir o qué moléculas quiera obtener como producto, es que voy a elegir la zeolita con determinado tamaño de poro que a mí me interese y me favorezca esta funcionalidad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos bien, chicos? Profesor, es una Sí, pregunta. Profe. Sí, bueno, ¿qué pregunta? Digamos, en el caso este de la zeolita, podría resultar que se produzca un envenenamiento de la superficie, pero no del interior, por el hecho esto del tamaño de poro y eso, o... Es muy común que en este tipo de zeolitas se produzca lo que le vamos a decir envenenamiento o desactivación, porque se taponan los poros. Si estamos trabajando, por ejemplo, ya lo vamos a ver en un ratito, pero bueno, si estamos trabajando con moléculas más grandes de las que ingresan en los poros, es probable que esa molécula más grande quede anclada en la superficie de la partícula, en la parte externa de la partícula, y quede adherida taponando un poro, ¿entienden? Entonces, cuando una molécula grande me tapona el poro de acceso al interior de la partícula, todo el mundo que hay dentro de la partícula queda inhabilitado y ya estoy perdiendo actividad catalítica de esa partícula porque el poro de acceso está bloqueado, taponando el ingreso a todo ese mundo de sitios activos que hay dentro de la partícula. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Bueno. sí, no había pensado justamente lo que tapaba los huecos, había pensado solamente que estaba en la superficie, pero tiene sentido eso. ¿Qué habías pensado? No te escuché bien. No, que hice la pregunta porque me lo imaginé simplemente sobre la superficie, pero no me había imaginado justamente tapando las entradas, que tiene bastante sentido. Bueno, otra forma en que se desactivan puede ser que, si bien una molécula reactiva por su tamaño y por el tamaño de poro pudo ingresar al interior de la partícula,
puede darse que se haya formado un estado de transición, un estado intermediario de tamaño, de diámetro cinético molecular de ese estado intermediario, más grande que el tamaño del poro de la partícula y por lo tanto no pueda salir, ¿me entendés? O que el producto final que se formó dentro de una cavidad sea más grande que el tamaño de poro que tiene esa partícula y no puede salir esa molécula que se formó. Entonces, esa es otra forma en que los canales pueden quedar bloqueados e inutilizados también. Cuando estamos hablando de este tipo de bloqueo, ya sea bloqueo de poros en el acceso del poro, ¿no? O cuando estamos hablando que se bloquean por moléculas más grandes que se hayan formado en el interior, ya sea como estado de transición o algún producto final. O bien, estamos hablando de que cuando el uso prolongado de este material en reacciones donde las variables operativas como temperaturas, por decirles, hacen que estoy trabajando con moléculas reactivas orgánicas, porque en general trabajamos con moléculas reactivas orgánicas, la gran mayoría. Entonces, trabajando con moléculas orgánicas, elevadas temperaturas, distintas reacciones que se produzcan, suele suceder que se forman reacciones en cadena, forman grandísimas estructuras orgánicas a las cuales les llamamos coque, por, ya les digo, las condiciones operativas, las temperaturas. Es muy común trabajar con desactivación de materiales catalíticos por formación de coque. El coque lo vamos a encontrar en mucha bibliografía simbolizado con carbono e hidrógeno, porque bueno, no es que tenga una molécula y un peso determinado X particular, sino que es una conformación de carbonos e hidrógenos gigantescos. Entonces, todos estos tres hechos que yo les he mencionado, el coque se puede formar por fuera, también taponando los poros de ingreso a la partícula, o también se puede formar en el interior de las partículas, en los canales, huecos o porosidades. Entonces, todos estos componentes que me desactivan los huecos de las partículas, que es donde se llevan adelante las reacciones, me desactiva el catalizador, porque esos huecos quedan inhabilitados para nuevas moléculas porque no pueden ingresar a esos espacios. Pero tenemos la suerte de que este tipo de desactivación se puede revertir. ¿Cómo piensan que lo podemos revertir? Se puede revertir de la siguiente forma. Dijimos que es carbono-hidrógeno, ¿no? Entonces, al estar trabajando con carbono-hidrógeno, lo llevamos a elevadas temperaturas en una atmósfera oxidante al catalizador, que puede ser el catalizador que estaba dentro del reactor simplemente, paramos la reacción y llevamos el reactor a elevadas temperaturas, 500, 600 grados, y le hacemos pasar una atmósfera oxidante, que puede ser aire, puede ser oxígeno diluido en nitrógeno, y mediante una atmósfera oxidante y elevadas temperaturas, ¿qué generamos? Lo que provocamos es quemar estas moléculas, ya sea que me taponaban por moléculas grandes, que me taponaban los poros de acceso, o en el interior de los canales cavidades, o el coque, que es carbono e hidrógeno, las quemamos y las eliminamos como CO2. Porque en la atmósfera oxidante las moléculas son orgánicas, a altas temperaturas, las transformamos en CO2, y como CO2 se van de la superficie y porosidad interna de la partícula del catalizador y me libera
todos estos espacios, dejándolos disponibles para nuevas moléculas y regenerando los espacios, liberándolos para nuevas reacciones en su interior. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso es lo que tiene de ventajoso si el envenenamiento o la desactivación está relacionada a el coque o a moléculas grandes. Simplemente llevamos el catalizador a altas temperaturas en la atmósfera oxidante y eliminamos esa obstrucción mediante oxidación, el fenómeno de oxidación, calcinación del compuesto carbono-hidrógeno a CO2. Bien, acá les muestro más o menos cómo podemos imaginarnos los canales dentro de, supongamos esta es una partícula, un granito, dentro de ese granito, de esa partícula, tenemos canales internos que pueden estar distribuidos aleatoriamente. No sé si ustedes se fijan acá, este sería el poro, acá miren en la cara oscura, tenemos el poro que es la puerta de acceso a este canal. ¿Lo visualizan? ¿Se dan cuenta, chicos, lo que les estoy marcando con el cursor? Sí, perfecto. Bueno, acá vemos en esta otra cara también, este sería el poro, esta es la partícula, ¿no es cierto? Esta partícula, todo esto es la cara externa. Acá está el poro, que es el que yo les decía, ese anillo que mide determinada valor, digamos, dependiendo la zeolita que estemos trabajando, ingresa la molécula, transcurre por dentro, interacciona con los sitios activos que están dentro de los canales, se forma en estado de transición y sale por otro extremo del canal. Entonces podemos que una molécula tapone el poro porque sea más grande, o que coque se deposite acá afuera y tapone el ingreso a ese canal, o acá dentro de los canales, ¿sí? Bueno, acá tenemos canales en dos direcciones, acá tenemos también distribuidos aleatoriamente, acá tenemos canales en tres direcciones, como verán. Bien. Acá vamos a introducir un concepto de acidez, que es propio de este tipo de materiales zeolíticos. Volvemos a la conformación original que yo les dije recién. Tenemos tetraedros de silicios coordinados tetraédricamente con oxígenos. Como ya les mencioné, un tetraedro de silicio con 4 oxígenos es un tetraedro coordinado naturalmente por su estado de oxidación más 4, entonces tenemos redes, en este caso, de silicios oxígenos neutra porque su estructura electrónica le permite coordinarse con 4 átomos más. En cambio, cuando de tanto en tanto dentro de esta red de silicios oxígeno queremos introducir un tetraedro de, como acá, aluminio con 4 oxígenos, ya vimos que el aluminio, su estado de coordinación es 3, si lo estamos coordinando con 4 oxígenos, le estamos confiriendo a esta estructura alrededor del aluminio una carga negativa porque está enlazado, tiene un enlace de más. Entonces, incorporar aluminio, yo les digo aluminio porque es lo más usual, pero podemos incorporar en esta red, podemos incorporar otros elementos además del aluminio, podemos incorporar boro, podemos incorporar estaño, podemos incorporar titanio, vanadio, bueno, cada elemento que incorporemos, por supuesto, se trata de un elemento distinto, con una estructura electrónica que le pertenece, y en consecuencia le conferirá a esta nueva red que vamos a ir armando, constituciones electrónicas propias, distintas, y que las va a hacer
hábiles a estas nuevas estructuras para determinado tipo de uso. Pero nosotros vamos a ir hablando de aluminio, que es un caso muy ejemplar y clásico, digamos, pero se transfiere a cualquier otro elemento. No cualquiera, pero algunos otros elementos pueden cumplir estas funciones. Entonces, cuando nosotros tenemos intercalado dentro de los silicios oxígenos, algunos aluminios oxígenos, le estamos confiriendo a esta red que previamente era neutra, ahora le estamos confiriendo una densidad de carga negativa conferida por la presencia de aluminios coordinados tetraédricamente con 4 oxígenos. Al tener ahora una red cargada negativamente por esta existencia de aluminios, ¿qué podemos hacer? Y ya estoy hablando de las zeolitas sintéticas. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar neutralizar estas cargas negativas aquí, dentro de la red. Estas cargas negativas las vamos a neutralizar con cargas positivas. Si las neutralizamos con cargas positivas, como ser iones hidrógeno, vamos a estar constituyendo, sintetizando una zeolita que va a poseer lo que le decimos una funcionalidad de tipo ácida con ácidos de tipo Bronsted. ¿Por qué? Porque si estas cargas negativas nosotros las hemos neutralizado con cargas positivas provenientes de iones hidrógeno, y acá vemos ya la neutralización de la red, donde el hidrógeno se une a la red, neutralizando esa densidad de carga negativa que había alrededor del aluminio, y ya queda anclado este hidrógeno a la red. Esta estructura pasaría a constituirse como una estructura cristalina, inorgánica, sólida, con una propiedad de tipo ácida, de tipo Bronsted. ¿Por qué? Porque tiene estos enlaces de hidrógeno con el oxígeno, donde estos hidrógenos van a actuar como sitios de Bronsted. Y si ustedes recordarán, los sitios de Bronsted o la acidez de Bronsted consiste en que el ácido cede su protón a la molécula reactiva o reactante. Acá va a venir la molécula reactante y se va a posar sobre la superficie de esta zeolita y va a interactuar con este protón. Entonces, la estructura cristalina le va a estar cediendo a la molécula reactiva, este protón, la va a estar protonando. Y esa es la función de un ácido tipo Bronsted, ceder su protón para formar un estado intermediario como un ion carbonio, por ejemplo. Entonces, acá hemos generado nosotros con esta estructura una zeolita con acidez de tipo Bronsted. Luego, además de esta acidez, las zeolitas también tienen lo que se llama acidez de tipo Lewis. Recuerdan que teníamos dos tipos de acidez de Bronsted y acidez de Lewis. ¿Recuerdan? Lo deben haber visto en química general. La acidez de Lewis es cuando se da que en esta estructura que venimos viendo acá, cuando tenemos un aluminio, y el aluminio no alcanzó a conformar un tetraedro con 4 oxígenos, sino que logró quedarse en una coordinación en su estado natural, que es 3+, y logró coordinarse solamente con 3 oxígenos, le llamamos en cristalografía, quedó un aluminio plano, simplemente como para que lo sepan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el aluminio coordinado tetraédricamente con 4 oxígenos, que genera esta nube electrónica con carga obviamente negativa, alrededor del aluminio, que va a ser neutralizada con cationes,
puede ser protón, y le confieren sitio de Bronsted, o podemos utilizar otros tipos de cationes, ya vamos a ver más adelante, o podemos encontrarnos con aluminios tipo planos, y estos aluminios van a ejercer una funcionalidad de sitio de tipo Lewis. ¿Por qué? Porque si hemos visto que el aluminio puede estar coordinado tetraédricamente, y acá está coordinado trigonalmente nada más, quiere decir que tiene la capacidad de aceptar un par de electrones más. Si tiene la capacidad de aceptar un par de electrones más, quiere decir que puede recibir otra molécula circundante a su superficie, que puede ser una de las moléculas reactivas que ingresan al reactor para ser transformadas en las superficies de las zeolitas o en los canales. Entonces se pega a este aluminio la molécula con un par de electrones, y acá formaría, el aluminio estaría actuando como un sitio ácido de Lewis. Bien. ¿Vamos bien con la definición de acidez dentro de las zeolitas? Esto lo vamos a trabajar mucho, a los conceptos de acidez y lo que vamos a ir evaluando dentro de las distintas técnicas. Acá les muestro entonces lo que les comentaba antes sobre la selectividad de forma de las zeolitas. Es una propiedad que tienen esta familia de materiales y que no tienen los otros materiales que vimos la semana pasada. O sea, además de tener sitios activos, y como hemos visto, estas zeolitas tienen sitios activos de tipo ácidos, tipo ácido de Bronsted, tipo ácido de Lewis. Les explicaba hace unos minutitos atrás lo que se llama selectividad de forma, que es una propiedad exclusiva de estos materiales porosos. Porosos ya sean microporosos o mesoporosos. La selectividad a los reactivos es que ciertas moléculas podrán ingresar atravesando sus poros, ingresarán a los canales donde se producen las reacciones, y podrán, en consecuencia, salir determinados productos de reacción. Pero habrá moléculas más grandes, como les mencionaba, que no entran a estos poros, y por lo tanto no pueden acceder a los canales donde se generan las reacciones. A esto le llamamos selectividad de reactivos. Después tenemos selectividad a los productos de reacción. Es decir, tenemos reactivos que ingresan a través de un poro. Dentro de la zeolita tenemos un tipo de zeolitas con cavidades. ¿Ven? Acá tenemos canales de acceso con un poro determinado. Dentro de la partícula zeolita tenemos lo que se llaman cavidades. Algunas tienen cavidades, otras simplemente canales iguales de tamaño. En este caso estamos hablando de cavidad. Como ustedes ven, la cavidad acá es más grande, el espacio o volumen de la cavidad, que el acceso a esa cavidad. Entonces, en estas cavidades se producirán estados intermediarios, y de los cuales solamente podrán salir algunos de acuerdo a las dimensiones de salida del poro. Con lo cual acá estamos hablando de selectividad a los productos de reacción. Los que no salen quedan acá adentro, y estos que quedan acá obstruyen todo este volumen, que inhabilitan o inactivan o desactivan ya este espacio dentro de la zeolita, y con el tiempo ya no nos sirve más el catalizador, pero sí lo podemos recuperar, como les había mencionado, mediante calcinación en atmósfera oxidante y elevadas temperaturas. Y de la misma manera vamos a hablar de selectividad en los estados de transición, es decir, entre una molécula reactiva, y dependiendo el tamaño del canal o de las cavidades internas, habrá moléculas que se pueden formar en el interior, y por lo tanto serán productos de reacción,
y otras moléculas que no podrán salir, unas sí y otras no, como estados de transición. Esta es el tema de selectividad, ¿les quedó claro? Sí, profe. Bueno, esto es simplemente para que lo visualicen, no para que lo aprendan, pero cómo se representa a nivel formulación química la composición de una zeolita, donde tenemos los óxidos de aluminio, que esos serían los tetraedros de aluminio, los tetraedros de silicio, obviamente tenemos agua en esa red, y también podemos tener algún otro metal. ¿Cuándo tendríamos algún otro metal? Tendríamos algún otro metal cuando decidimos neutralizar estas cargas negativas que se formó en la red debido a la presencia de un aluminio coordinado tetraédricamente. Sí, decidimos neutralizarlas. En lugar de utilizar cationes hidrógeno, utilizamos otro tipo de catión metálico, por ejemplo, un catión metálico sodio, puede ser, o alguno divalente, zinc, o níquel, o trivalentes, estaño, bueno, distintos tipos de cationes podemos utilizar para neutralizar estas cargas negativas. Y como se podrán imaginar, dependiendo qué catión metálico utilicemos para neutralizar estas cargas negativas, es que vamos a estar confiriéndole, porque cada elemento metálico tiene su propia estructura electrónica, le vamos a conferir, de acuerdo a qué elemento utilicemos para neutralizar las cargas negativas, le vamos a estar confiriendo una propiedad distinta a si estamos utilizando otro tipo de catión para neutralizar esas cargas negativas. Entonces tenemos una gama inmensa de posibilidades de diseñar estos materiales de acuerdo a nuestras necesidades, a los requisitos que estemos buscando, al tipo de reactivos, bioproductos o condiciones operativas que nos permita la planta trabajar. En fin, es una versatilidad inmensa, inmensa. Entonces, este M se refiere a qué catión hayamos utilizado en esos casos. Bueno, simplemente acá les menciono algunos tipos de zeolita donde utilizamos la estructura básica de la matriz, que se va a llamar 7SM5, es un tipo de zeolitas, esta que veíamos de estructura silicio-oxígenos o aluminios-oxígenos, la cual hemos neutralizado las cargas negativas de la red con cobalto, o con níquel, o con manganeso, o con zinc, o con hierro, con cobre, o con cromo. Y en esta columna les he puesto, estas son sintetizadas en nuestro laboratorio, les he puesto que podemos introducir determinados porcentajes de cada uno de estos elementos metálicos sobre la matriz tridimensional esqueletal de silicios, oxígenos, aluminios, cristalinos. Podemos introducirles determinados porcentajes de estos elementos metálicos para ir neutralizando esas cargas negativas. A veces, con números más grandes de porcentajes, miren, acá tenemos 2.8, ya excedemos la carga necesaria para neutralizar las cargas negativas y tenemos excesos de elementos metálicos, y esos excesos de elementos metálicos ya, en lugar de neutralizar las cargas negativas, pasan a conformar óxidos metálicos depositados en las superficies del material poroso. Entonces, como centros activos, en primer lugar dijimos, y lo más conocido y utilizado, que podemos llevar adelante catálisis ácida o catálisis básica, fundamentalmente si trabajamos con elementos que me generan sitios ácidos de Bronsted o sitios ácidos de Lewis en las superficies de la porosidad
de estas partículas. Pero también podemos introducir elementos que me generen un comportamiento de tipo básico, o si utilizamos cationes como cromo o hierro, que tienen comportamientos de tipo redox, y entonces también estamos confiriéndole, siempre para neutralizar las cargas negativas, ¿no es cierto? Confiriéndole propiedades de tipo redox, que pueden oscilar esos elementos entre más de un estado de oxidación, o bien también podemos, además de decir, bueno, voy a incorporar algunos sitios de iones hidrógenos para conferirle propiedades ácidas, y también voy a neutralizar algunas cargas negativas con hierro, y entonces a la vez le voy a conformar algunas propiedades de tipo redox, entonces estoy teniendo catalizadores bifuncionales con funciones ácidas y funciones de tipo redox. Es amplísima la posibilidad y gama que nos permiten estos materiales de trabajar. Bueno, una de las zeolitas más conocidas que vamos a utilizar es la zeolita ZSM5, se las nombro porque la vamos a utilizar bastante, tiene esta fórmula que no hace falta que la sepan, pero bueno, consiste en que son canales rectos en los cuales están cruzados por otras series de canales que van en zigzag. Estos serían los poros de ingreso al interior de los canales. Por acá ingresan las moléculas reactivas, adentro se producen las reacciones, y por acá salen los productos de reacción o moléculas reactivas no transformadas. Esta es otra zeolita que vamos a utilizar mucho, que también se llama ZSM11, muy parecida a la anterior, solo que tiene canales todos rectos, intercruzados entre sí. No hay canales en zigzag, sino que son todos rectos. Pero, como ustedes ya verán, tiene otro nombre, tiene otra estructura cristalina distinta, otra huella dactilar diferente. Y cada zeolita que nosotros veamos que tiene un nombre diferente, tiene una estructura cristalina que le corresponde a ella, y ningún otro compuesto más se le asemeja, Es solamente le corresponde a ella y nada más que ella. Y esta estructura tiene su propia huella dactilar, su propia identificación, que la distingue de todas las demás especies. Lo mismo con esta, con otras, con otras, con otras. Bien, acá esto es cuando yo les comentaba que teníamos el átomo de silicio aluminio coordinado con oxígenos que se unían entre sí, formaban cadenas, las cadenas se unían entre sí, formaban planos, los planos se unen entre sí, forman redes. Bueno, acá está toda esa conformación que yo les mencionaba, que cada tipo de zeolita, dependiendo de los componentes que uno usa para sintetizarla, va a ir uniéndose de determinadas formas para conformar estas estructuras cristalinas que se repiten y se repiten a largo alcance y le corresponden exclusivamente a cada uno en particular. Miren qué estructura perfecta, perfecta cristalinamente, que se repite, que siempre igual. Es fantástico realmente. Estos serían los poros de ingreso al interior de los canales. Infinitas láminas o capas de esta estructura, superpuestas entre sí, se unen y forman lo que serían los canales que veíamos recién, ¿no es cierto? Y este sería el poro de ingreso a esos canales. Acá tenemos una listita de zeolitas naturales, simplemente les puse alguna sintética, pero les indico que sintéticas excede enormemente a las naturales, ¿no? Estas que están marcadas con flechas son las que vamos a ver nosotros. Los nombres nada más, para que los... ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno. Y acá vamos a hablar que
sobre algunas características, como ser elevado volumen libre, cuando están deshidratadas esos poros o canales, que yo les dije, porque en su síntesis, en su elaboración, empleamos componentes de partida de silicio, componentes de partida que tengan aluminio, y tenemos que esos componentes, esas sustancias, disolverlas en un medio acuoso. También hay un componente que es orgánico, que es el que le da la posibilidad de que los elementos inorgánicos tomen las estructuras tridimensionales que les acabo de mencionar. Pero bueno, todas estas sustancias se unifican en un medio acuoso, se ponen en un reactor, se cierra, está varios días a determinadas temperaturas, y cuando se saca ese reactor tenemos la zeolita determinada, la cual va a tener en sus poros, cavidades, agua. La calentamos para eliminar esas moléculas de agua y tenemos moléculas deshidratadas. Entonces esos canales o huecos ya quedan liberados cuando hemos eliminado el agua a muy baja temperatura. Imagínense el agua a 100 grados, ya la podemos eliminar. Son estructuras cristalinas inorgánicas extremadamente estables, muy estables. Pueden soportar elevadas temperaturas, 500, 600, 700 grados, sin destruirse la estructura. Pueden soportar elevadas presiones y muchas horas de uso, y la estructura es muy noble y no se destruye. La estructura. Pueden desactivarse químicamente por esto que yo les mencionaba, de taponamiento de poros, de conformación de coque, pero lo podemos regenerar a eso. Tiene propiedades de intercambio catiónico, como verán, ya vimos que con estas densidades negativas de carga en la red podemos neutralizarlas con cationes determinados, y después podemos utilizarlas a su vez como materiales de intercambio iónico para limpiar gases en atmósferas gaseosas, eliminar cationes pesados en aguas, lo que sea. Bueno, presenta canales moleculares uniformes, ya vimos. Tienen la selectividad de forma, esa selectividad de forma se le llama tamiz molecular. Y por supuesto propiedades catalíticas relacionadas a los sitios activos que tengan, ya sean ácidos, básicos, redox, bifuncionales. Distintos tipos de usos, usos como absorbentes y tamices moleculares. Acá vemos algunos ejemplos, como les dije recién, cambiadores o intercambiadores iónicos, como catalizadores para un grandísimo número de aplicaciones catalíticas, de tipos de reacciones, campos de aplicación. Es impresionante el uso que tienen estos catalizadores. ¿Qué más? Acá, nuevamente, algunos ejemplos de reacciones, esto para que lo lean, reacciones que ustedes seguramente habrán visto en química orgánica, acá distintos ejemplos de intercambio iónico, purificación de gases o de aguas, para que vean ustedes las aplicaciones. Bueno, son muy, muy utilizados como catalizadores, esto ya lo hemos visto. Y para que tengamos una idea de las disciplinas relacionadas con este campo, que es la catálisis heterogénea, miren todos los campos que están involucrados dentro de la catálisis heterogénea. Química orgánica, porque estamos trabajando de convertir y transformar moléculas reactivas en productos con estados de transición intermediarios, y donde están involucradas moléculas orgánicas. Química inorgánica, porque estamos hablando de estructuras cristalinas de materiales inorgánicos, y tiene que ver con la química inorgánica.
Química de las superficies, porque en la superficie de los materiales catalíticos, ya sea en la parte externa de las partículas o en la parte interna de las porosidades o cavidades, en caso de trabajar con zeolitas, se producen las reacciones, la quimisorción, la absorción de los estados intermediarios, todos esos fenómenos se producen en la superficie de los materiales, tenemos química de superficie. Al estar hablando de reacciones químicas, tenemos todos los fenómenos de la cinética química, termodinámica y físico-química. Al estar hablando de materiales sólidos cristalinos, estamos trabajando con física y con química del estado sólido. Y también entran los campos, dependiendo qué conformación de materiales, podamos ubicarlo en el campo de los cerámicos, de la metalurgia, y ni hablar de ingeniería química y de procesos, que es todo lo que gobierna reactores, fenómenos de fluidos, plantas involucradas en lo que tiene que ver el empleo de catalizadores para llevar adelante los distintos procesos de ingeniería química. Fíjense todos los conocimientos que hay que tener para este gran área de trabajo que es la catálisis heterogénea.